Hay personas que llegan a tu vida como llega el invierno, sin avisar, helando todo lo que tocas, y aún así no puedes odiarlas, porque incluso el frío tiene su forma de hacerte sentir vivo. Esta es la historia de dos personas que nunca debieron haberse conocido, que vivían en mundos completamente distintos, que cargaban heridas que nadie más podía ver y que, sin quererlo, sin planearlo, sin tener idea de lo que estaban haciendo, se salvaron el uno al otro. Mi nombre es Valentina Cruz y esto es lo que nunca le conté a nadie. Tenía 27 años cuando decidí que necesitaba empezar de cero. No fue una decisión dramática. No hubo llanto en el aeropuerto, ni discursos emotivos frente al espejo. Solo fue una mañana cualquiera de marzo, cuando me desperté en la cama que había compartido con Andrés durante 4 años, miré el techo blanco y pensé, ya no puedo seguir aquí. Andrés no era un mal hombre, eso era lo más difícil de todo. No había traición, no había gritos, no había una razón clara que yo pudiera mostrarle a la gente cuando me preguntaran qué había pasado. Solo había una distancia que crecía cada día más entre nosotros, silenciosa y constante, como el agua que erosiona la roca sin que nadie la vea. Firmé el contrato del apartamento nuevo un martes por la tarde. Piso 7 de un edificio gris en el centro de Madrid, con una ventana enorme que daba a la calle y un radiador que hacía ruido cada vez que encendías la calefacción. Era pequeño, olía a humedad y la ducha tardaba 3 minutos en calentar. Era perfecto. Me mudé con 4 cajas y una maleta. Mis amigas me ofrecieron ayuda. Les dije que no hacía falta, no porque no las necesitara, sino porque necesitaba hacer ese camino sola. Necesitaba demostrarme que podía cargar mis propias cosas. La primera noche dormí en el suelo, sobre una manta doblada, mirando el techo del apartamento nuevo. Afuera, Madrid seguía con su ruido de siempre, bocinas, pasos, alguna risa lejana, y yo, por primera vez en mucho tiempo, no me sentí vacía, me sentí pequeña, pero libre. Lo del vecino del piso 7 no fue algo que planeé. El edificio tenía forma de U y los apartamentos de ese piso compartían un pasillo largo con suelo de madera que crujía a cada paso. Éramos 6 vecinos, una pareja mayor que saludaba siempre con una inclinación de cabeza, una chica estudiante que llegaba tarde y salía temprano, un señor con un perro que se llamaba Copérnico, y al final del pasillo, en el apartamento 7D, vivía él. La primera vez que lo vi fue el tercer día después de mudarme. Yo salía a comprar café y él entraba cargando una caja enorme que claramente pesaba demasiado para una sola persona. Era alto, con el cabello oscuro, un poco largo, y llevaba una chaqueta de cuero que tenía mejor historia que el resto de su ropa. ¿Necesitas ayuda?, pregunté, aunque no sé muy bien por qué. Me miró. Tenía los ojos de ese color indefinido que cambia dependiendo de la luz, entre verde y marrón, y una expresión que no supe leer del todo. No, dijo, y siguió caminando hacia su apartamento. Así empezó todo. Su nombre era Nicolás Vega. Lo supe porque lo vi en el buzón 2 semanas después cuando buscaba mi correspondencia y me equivoqué de número. N. Vega, apartamento 7D. Durante esas 2 semanas
Lo vi exactamente 3 veces, una en el pasillo, otra en el ascensor y otra desde mi ventana cuando él salía al balcón que compartíamos. Una terraza estrecha dividida por una maceta muerta que nadie reclamaba. A fumar un cigarrillo en silencio. No hablamos en ninguna de esas 3 ocasiones. Él no parecía interesado en hablar y yo, en aquella época, tampoco. Pero yo lo observaba, no de forma obsesiva, que quede claro, solo que cuando vives sola en un apartamento nuevo, en una ciudad que de repente se siente extraña, aunque hayas vivido en ella toda tu vida, prestas atención a las cosas pequeñas, a los ruidos del pasillo, a las luces que se encienden y apagan, a los horarios de la gente. Nicolás llegaba siempre tarde, generalmente después de las 11 de la noche. A veces oía pasos en su apartamento a las 2, a las 3 de la mañana. Música a volumen bajo, lo suficiente para que yo la sintiera como una vibración en la pared que separaba nuestros cuartos. Nunca recibía visitas, nunca hablaba por teléfono en el pasillo. Era, en todos los sentidos, un hombre que existía en los márgenes, y quizás por eso me resultó tan familiar. Fue en abril cuando Madrid se acordó de que todavía era invierno. Una tormenta llegó sin aviso un jueves por la noche. Yo estaba trabajando desde casa. Trabajo en diseño gráfico, por si no lo mencioné, intentando terminar un proyecto para un cliente que me había enviado 3 correcciones en las últimas 2 horas. El viento golpeaba la ventana con una insistencia casi personal y el radiador había decidido exactamente esa noche dejar de funcionar. Me envolví en la manta más gruesa que tenía, seguí trabajando y en algún momento me di cuenta de que afuera el ruido había cambiado. Ya no era solo viento, era algo más profundo, más constante. Lluvia, una de esas lluvias que no caen sino que empujan. Y entonces el edificio se quedó sin luz. No es que no estuviera preparada para el corte. Tenía una linterna en algún cajón. El problema era que no recordaba en cuál cajón. Y el segundo problema era que el pasillo del piso 7, con su suelo de madera y sus paredes sin ventanas, quedó completamente negro. Salí al pasillo con el teléfono como linterna, pensando en bajar al portal para ver si había algún aviso, y casi choqué con él. Nicolás estaba en el pasillo, también con el teléfono encendido, mirando hacia la caja de fusibles que había al final del corredor. «Corte general», dijo sin saludar, sin preámbulo. «Ya veo», respondí. «¿Tienes velas?» «No». «Yo tengo. Espera». Desapareció en su apartamento y volvió 30 segundos después con 2 velas y una caja de cerillas. Me dio una sin decir nada más, encendió la suya y empezó a caminar de vuelta hacia su puerta. «Oye», dije, sin saber muy bien por qué hablé. Se giró. «¿Cuánto tiempo crees que dura esto normalmente?», pensó unos segundos. «Depende. Una vez duró toda la noche». Genial. Una pausa. La vela que me había dado temblaba ligeramente con la corriente de aire del pasillo. Él me miraba con esa expresión que yo todavía no había aprendido a leer. No era distancia exactamente. Era más bien precaución, como alguien que ha aprendido a medir el terreno antes de dar un paso. «Puedes esperar en mi apartamento si quieres», dijo al final. «Tengo más velas
y calefacción de gas, así que no depende de la luz. Debería haber dicho que no. Una persona sensata habría dicho que no. Pero yo estaba sola. Hacía frío. Mi cliente había dejado de enviar correcciones. Claramente también tenía el corte de luz. Y había algo en la forma en que él lo había dicho, sin insistencia, sin artificio, que hizo que pareciera la cosa más natural del mundo. 5 minutos, dije. Fueron 4 horas. El apartamento de Nicolás era el doble de grande que el mío y 10 veces más vacío. No vacío en el sentido de que no hubiera muebles. Había muebles, una mesa grande de madera con varios cuadernos encima, una estantería llena de libros que claramente había leído todos. Tenían ese aspecto desgastado y marcado de los libros que se quieren de verdad. Un sofá oscuro, una cocina funcional pero sin adornos. Pero no había nada personal en las paredes, ni fotos, ni cuadros, ni siquiera uno de esos calendarios que la gente cuelga sin pensar mucho. Era el apartamento de alguien que no quería dejar huellas. Encendió 3 velas más en la mesa del comedor y puso agua a calentar. ¿Té o café? Café, si tienes. Tengo. Me senté en una silla mientras él preparaba 2 tazas con la misma eficiencia silenciosa con que parecía hacer todas las cosas, sin excesos, sin movimientos innecesarios. ¿Cuánto tiempo llevas en el edificio?, pregunté, porque el silencio empezaba a pesar. 9 meses. ¿Y antes? Barcelona. Pausa. ¿Y antes de Barcelona? ¿Siempre haces tantas preguntas? Lo dijo sin hostilidad. Era una pregunta genuina, casi con curiosidad. Solo cuando no tengo internet ni luz, respondí. Algo cruzó su cara. No llegó a ser una sonrisa del todo, pero estuvo cerca. Antes de Barcelona, Berlín, antes de Berlín, Buenos Aires. Mucho movimiento. Sí. ¿Por trabajo? Me miró un momento. En parte. Era la clase de respuesta que cerraba la puerta pero dejaba la llave visible. Podía haberla ignorado. Elegí no hacerlo. ¿Y la otra parte? Sirvió el café. Lo dejó frente a mí. Se sentó al otro lado de la mesa con su propia taza y me miró de la misma forma en que la gente mira a alguien que acaba de decir algo que no esperaban. Eres directa, dijo. No lo soy en realidad, solo me pareces interesante. Silencio. Las velas parpadearon. La otra parte, dijo al fin, es que soy de las personas que necesitan cambiar de lugar para no quedarse quietas dentro. Tardé un momento en entender lo que quería decir, y cuando lo entendí me pareció la descripción más honesta de cierto tipo de dolor que jamás había escuchado. Yo me mudé 2 pisos más arriba por la misma razón, dije, y ahí, en la oscuridad de un apartamento ajeno, con el sonido de la lluvia golpeando las ventanas y 2 tazas de café entre nosotros, algo cambió, no dramáticamente, no con música, ni con miradas largas, ni con ninguno de esos gestos que el cine ha convertido en clichés. Solo fue que dejamos de ser 2 extraños. La luz volvió a las 2 de la mañana. Para entonces ya habíamos vaciado la cafetera 2 veces, habíamos discutido, con una intensidad que me sorprendió a mí misma, sobre si El nombre del viento era una obra maestra o una promesa incumplida,
y yo había descubierto que Nicolás Vega era arquitecto, que había dejado un estudio en Buenos Aires porque su socio de trabajo había sido también su pareja durante 6 años, y que cuando llegó a Madrid no tenía ningún plan más allá de no volver a hacer lo mismo que había hecho antes. Él descubrió que yo diseñaba identidades de marca para empresas pequeñas, que llevaba 4 años en una relación que había funcionado hasta que dejó de funcionar y que mi mayor miedo en ese momento era no saber qué quería. Eso no es un miedo, dijo, es un punto de partida. Fácil decirlo desde fuera. Sí, admitió, pero también lo he vivido desde dentro. Cuando la luz volvió, los dos nos quedamos un momento en silencio, como si la electricidad hubiera interrumpido algo. ¿Debería irme?, dije. Sí, respondió, pero ninguno de los dos se movió durante casi 1 minuto. Mañana tengo una reunión con un cliente a las 10, dije al final levantándome. Yo tengo una entrega el viernes. ¿Ves? Los dos tenemos razones para dormir. Me acompañó hasta la puerta. En el pasillo, ya iluminado, nos miramos un momento. Gracias por el café, dije. De nada, respondió, y cerró la puerta. No esperaba que aquella noche tuviera consecuencias. La vida real no funciona así. No cada conversación nocturna en un corte de luz se convierte en algo. La mayoría se convierten en nada, en una anécdota que le cuentas a alguien y que pierde su textura con el tiempo. Pero 2 días después, al salir por la mañana, me encontré con una nota deslizada por debajo de mi puerta. Era un trozo de papel arrancado de un cuaderno, escrito a mano con letra apretada y ligeramente inclinada. Ganaste lo de Rothfuss. Lo terminé anoche. El segundo libro es una promesa incumplida. N. Me quedé en la puerta con el papel en la mano, sin poder evitar reírme. Le escribí una nota de vuelta. La deslicé por debajo de su puerta antes de salir. Te lo dije. ¿Leíste la parte del baile? V. Esa tarde, al volver, había otra nota. La parte del baile es la única razón por la que no tiré el libro por la ventana. ¿Tienes el tercero? N. No tenía el tercero. Se lo dije en otra nota. Él respondió que lo buscaría, y sin que ninguno de los dos lo hubiera decidido conscientemente, empezamos a comunicarnos en papel. Era absurdo, en 2024, en pleno Madrid, con 2 personas que tenían teléfono y conexión a Internet. Pero tenía algo que los mensajes de texto no tenían. Tenía peso. Tenía decisión. Cuando escribes a mano y deslizas el papel por debajo de una puerta, estás eligiendo hacerlo. No hay forma de enviarlo por accidente. Las notas se volvieron más largas con el tiempo. Al principio eran 2 líneas, 3. Después fueron párrafos. Después fueron páginas. Yo empecé a usar hojas de mi blog de bocetos. Él usaba páginas de sus cuadernos de arquitectura y a veces en los márgenes había dibujos. Una ventana, una escalera, una calle que no reconocí hasta que me dijo que era una calle de Buenos Aires donde había vivido de niño. Hablábamos de libros, de trabajo, de ciudades. Él me preguntaba sobre los proyectos que tenía, y sus preguntas eran las de alguien que realmente quería entender, no las que se hacen por educación.
Yo le preguntaba sobre los edificios que diseñaba y él me explicaba con una precisión casi poética por qué una ventana en cierto ángulo podía cambiar completamente la forma en que una persona se siente en un espacio. Un día me escribió: «Sabes que tienen en común el diseño y la arquitectura, que los dos tratan de resolver un problema que el cliente no sabe exactamente cómo describir». Le respondí: «Y la mayor parte del trabajo es aprender a escuchar lo que no te están diciendo». Al día siguiente encontré su respuesta: «Exacto. Por eso los mejores arquitectos y los mejores diseñadores también son, generalmente, los mejores escuchadores». ¿Escuchadores es una palabra? N. Le escribí de vuelta: «No, pero debería serlo. Uy». El encuentro fuera del edificio fue en mayo, un sábado. No fue planeado. Yo estaba en la cafetería de la esquina, la del toldo verde que ponía el mejor café con leche del barrio, trabajando en un proyecto cuando levanté la vista y lo vi entrar. Llevaba una carpeta de planos bajo el brazo y el mismo aspecto de siempre, concentrado, un poco fuera de lugar, como alguien cuyo cuerpo está en un sitio y su mente en otro. Me vio al mismo tiempo que yo lo vi a él. Hubo un segundo de ese tipo de sorpresa que sucede cuando encuentras a alguien conocido en un contexto distinto al habitual. Como ver a tu dentista en el supermercado. Se acercó. «Valentina, Nicolás», señalé la silla frente a mí. «¿Te sientas?». Se quedó de pie un momento y tuve la impresión de que estaba evaluando algo internamente, pesando opciones. «Sí», dijo, y se sentó. Fue raro, al principio. Llevábamos semanas comunicándonos en papel, y de repente estábamos sentados el uno frente al otro en un lugar público con luz de día y ruido de fondo y cafés por medio. Las notas tienen una ventaja que la conversación en vivo no tiene: el tiempo. Puedes pensar lo que quieres decir, borrarlo, escribirlo de otra forma. En persona, todo sucede en tiempo real, pero después de 10 minutos, el ritmo volvió solo. Me habló del proyecto en el que estaba trabajando, un pequeño espacio cultural en un barrio que estaban rehabilitando al sur de la ciudad. El cliente quería algo moderno, pero que no perdiera la memoria del edificio original. «El problema», explicó abriendo la carpeta de planos sobre la mesa con una naturalidad que sugería que esto era algo que hacía en todas partes, «es que el cliente dice que quiere moderno, pero en realidad lo que quiere es familiar. Y esos dos conceptos no son incompatibles, pero tienes que encontrar el punto donde se tocan sin que uno aplaste al otro. Cómo hacer que algo nuevo se sienta como siempre estuvo ahí». «Exacto». Me miró. «¿Tú tienes eso en el diseño?». «Todo el tiempo. Los clientes quieren algo fresco y diferente, pero que también les recuerde a lo que les gustó de otra marca. Es un equilibrio muy frágil». «¿Y cómo lo manejas?». Les pregunto qué quieren que la gente sienta cuando vea su logo. No qué quieren que piense, lo que sienten es más honesto. Él me miró de una manera que ya empezaba a reconocer. Esa forma de escuchar que tenía completamente presente, como si el resto del café hubiera desaparecido. «Eso es muy bueno», dijo en voz baja. No fue un cumplido vacío. Lo dijo como alguien que acaba de escuchar algo que le va a seguir dando vueltas. Estuvimos 2 horas en esa cafetería.
Cuando nos fuimos, caminamos juntos los 3 bloques hasta el edificio sin hablar mucho, pero de una forma que no era incómoda, sino todo lo contrario. Era el silencio de 2 personas que ya no necesitan llenar el espacio con palabras para sentirse cómodas. En la puerta del edificio, antes de entrar, se detuvo. ¿Haces esto todos los sábados? ¿Sentarme en la cafetería a trabajar? Sí, más o menos. ¿Puedo acompañarte la semana que viene? Algo se movió en el pecho. No de forma exagerada, solo como cuando notas que algo ha cambiado de lugar. Sí, dije. Los sábados en la cafetería se volvieron una constante, y después también algunos miércoles, y un jueves que empezó con café y terminó caminando durante 2 horas por el Retiro, porque ninguno de los dos quería que la tarde terminara todavía. Pero yo no era idiota. Sabía lo que estaba pasando. Lo veía en la forma en que buscaba su cara cuando algo me parecía gracioso o interesante, en la forma en que me quedaba un poco más de tiempo del necesario en la puerta cuando volvíamos juntos, en la forma en que, al encontrar su nota en el suelo cada mañana, sentía algo que no sabría describir de otra forma que como alivio. El problema era Nicolás. No es que él no correspondiera, era más sutil que eso. Había momentos, no muchos, pero suficientes para que yo los notara, en que se cerraba, en que la conversación llegaba a cierto punto y él cambiaba el tema con una habilidad tan suave que casi no lo veías, en que estábamos en una situación que hubiera llevado a cualquier otra persona a acercarse un poco más y él, en cambio, hacía un pequeño movimiento hacia atrás. No era rechazo, era otra cosa. Era esa clase de distancia que no viene de la falta de interés, sino del exceso de cuidado. Yo lo entendía, Dios, lo entendía. Yo también había salido de algo que me había dejado marcas que no siempre podía ver, pero que seguían ahí, en la forma en que desconfiaba de mis propios sentimientos, en la forma en que a veces, en medio de un momento feliz, me preguntaba cuándo iba a romperse, pero una tarde de junio, en el parque, algo pasó. Estábamos sentados en un banco viendo a la gente pasar, compartiendo el almuerzo que él había traído. Tenía esa costumbre de cocinar de más y traer la mitad a donde fuera, como si alimentar a alguien fuera su forma de decir cosas que no decía con palabras. Y yo le estaba contando algo sobre mi familia, sobre una conversación que había tenido con mi madre esa mañana. Y en algún punto de la conversación, sin darme cuenta, empecé a llorar, no de forma dramática. Solo se me llenaron los ojos y una lágrima bajó, y me la limpié rápido, pensando que quizás no lo había visto. Lo había visto. No dijo nada. No preguntó qué pasaba, ni ofreció soluciones, ni hizo ninguno de esos gestos bien intencionados, que a veces son más sobre la comodidad de quien los hace que de quien los recibe. Solo extendió la mano sobre el banco, con la palma hacia arriba, en un gesto que era claramente una oferta y no una exigencia. Me tardé un momento y luego puse mi mano en la suya. La sostuvo durante 10 minutos mientras yo miraba al frente y esperaba que la presión en el pecho pasara. No habló. No necesitaba hablar. Solo estaba ahí, completamente presente, como siempre que estaba con él.
Cuando la gente pregunta cómo supe que me estaba enamorando de Nicolás Vega, pienso en ese banco, en esa mano, en el hecho de que fue capaz de darme exactamente lo que necesitaba sin que yo se lo pidiera. Esa misma semana le deslicé una nota que decía solo: ¿qué pasó con él, con tu socio? Si no quieres contar, no tienes que hacerlo. B. La respuesta tardó 2 días. Eso era inusual. Generalmente respondía el mismo día. Cuando llegó, era la nota más larga que me había escrito hasta entonces. 4 páginas. Letra pequeña, apretada, como si hubiera escrito rápido para no cambiar de idea. Lo resumiré porque algunas cosas son de él y no completamente mías para contar. Pero en esencia, había estado 6 años con alguien que amaba de verdad, trabajando juntos y viviendo juntos y construyendo algo juntos. Y al final se dio cuenta de que se había convertido en una versión de sí mismo que no reconocía, no porque él se lo exigiera, sino porque poco a poco, sin intención, había ido borrando sus propios bordes para encajar mejor en el espacio que la otra persona necesitaba. No fue culpa de nadie, escribió. Esa es la parte que más cuesta explicar. La gente quiere que haya un villano, alguien a quien culpar, porque así tiene más sentido. Pero a veces las cosas simplemente no encajan. Y lo que más duele es que podrías haber amado a esa persona toda la vida si hubiera sido de otra manera. Y al final, lo que aprendí es que el amor no es suficiente si al mismo tiempo te pierdes a ti mismo. No lo entendí hasta que ya era demasiado tarde para no hacerle daño a los dos. Leí esa nota 3 veces. Después me senté en el suelo de mi apartamento con la espalda contra la pared y me quedé pensando durante mucho tiempo. Porque lo que había escrito no solo era su historia, era también en muchas formas la mía. Julio llegó con calor y con una conversación que no habíamos tenido todavía. Fue una noche de viernes. Habíamos cenado en su apartamento. Él cocinaba bien, con esa eficiencia suya que hacía que incluso picar verduras pareciera deliberado. Y después habíamos seguido hablando con el vino y la noche madrileña entrando por la ventana abierta. No recuerdo exactamente cómo llegamos al tema. Creo que yo estaba hablando de una amiga que acababa de empezar a salir con alguien y de cómo la veía diferente, más luminosa y más asustada al mismo tiempo, y de cómo eso me parecía lo más honesto sobre lo que hace el amor a las personas. Y en algún punto levanté la vista y lo encontré mirándome de una forma que no era su forma habitual de mirar. ¿Qué?, pregunté. Nada, dijo. Nicolás, silencio. Giró la copa de vino entre sus dedos. No sé qué estamos haciendo, dijo al fin. Algo en mi pecho se apretó. ¿Qué crees que estamos haciendo? ¿Eso es lo que no sé? Puse la copa sobre la mesa. Yo sí lo sé, dije. Me miró. Sé que esto se ha convertido en la mejor parte de mis semanas, continué, y noté que me temblaba la voz ligeramente, no de miedo, sino de esa vulnerabilidad que da decir verdades que no puedes recoger una vez que salen. Sé que cuando no tengo una nota tuya, me pregunta qué estás haciendo. Sé que me río más cuando estoy contigo que cuando estoy con cualquier otra persona. Y sé que estás a punto de decirme que no puedes, porque tienes miedo, y lo entiendo, porque yo también lo tengo. Pero Nicolás,
El miedo no es una razón suficiente para no hacer algo. Largo silencio. No es solo miedo, dijo al fin, es que no quiero hacerte daño. Eso no depende de ti solo. Tengo un historial de desaparecer, de no saber quedarme. Llevas 9 meses en el mismo apartamento. Una pausa. Algo cruzó su cara, una especie de reconocimiento involuntario. Valentina, no me estoy pidiendo que me prometas nada, dije. No te estoy pidiendo que decidas todo ahora mismo. Solo te estoy pidiendo que no uses el miedo como motivo para no intentarlo. Se quedó callado durante lo que me pareció mucho tiempo. Afuera, Madrid seguía con su vida. Adentro, había solo el sonido de 2 personas respirando en el mismo espacio y el peso de algo que todavía no tenía nombre. Tengo que pensar, dijo al final. Bien, respondí. Recogí mis cosas, me fui. Esa noche no dormí bien. Me quedé con el teléfono en la mano, tentada de mandarle un mensaje retractándome, diciéndole que lo había exagerado, que todo estaba bien, que podíamos seguir como estábamos. Esa parte de mí que durante años había preferido mantener la paz antes que decir la verdad, levantó la mano y dijo, yo me encargo. No le mandé el mensaje. Me dije que si había aprendido algo en los últimos meses, era que el silencio honesto vale más que las palabras que se dicen para hacer que el otro se sienta cómodo. Así que esperé. No hubo nota al día siguiente, tampoco el sábado. El domingo por la tarde estaba en mi apartamento intentando concentrarme en un proyecto y fracasando miserablemente cuando escuché un golpe en la puerta. Era Nicolás. No traía nada en las manos, ninguna excusa para estar ahí, ningún pretexto. Solo él, en el umbral de mi puerta, con esa expresión que ya conocía bien, la del hombre que ha estado pensando demasiado y finalmente ha decidido dejar de hacerlo. He pensado, dijo. ¿Y? Y que tienes razón. El miedo no es suficiente razón. Me quedé quieta. Pero necesito que sepas que voy a cometer errores, que hay días en que voy a cerrarme y no voy a saber explicarte por qué, que tengo la costumbre de no pedir ayuda cuando la necesito y de cargar las cosas solo hasta que no puedo más. Lo sé, dije, y aún así, Nicolás, yo diseño logos para marcas que no saben lo que quieren. Llevo meses leyendo entre las líneas de lo que tú no dices. Creo que puedo manejarlo. Y esta vez sí llegó a ser una sonrisa completa. Una de esas sonrisas que, cuando la ves por primera vez en alguien que generalmente no sonríe mucho, te hace sentir que has ganado algo muy valioso. Crucé la puerta. No voy a romantizar lo que vino después. El amor real no es el momento del primer beso ni la primera noche juntos, ni ninguno de esos hitos que las historias de amor usan como puntos de llegada. El amor real es lo que pasa después. Es el lunes por la mañana cuando los dos están cansados y ninguno tiene ganas de hablar. Es la discusión sobre algo que parece pequeño, pero que en realidad es sobre algo más grande. Es el momento en que ves a la otra persona en su versión menos favorable y decides quedarte. Nicolás y yo tuvimos todo eso. Tuvimos la noche de octubre en que él llegó tarde sin avisar y yo, que llevaba 2 horas esperándolo con la cena fría, le dije cosas más duras de lo que quería decir
y él se cerró de esa forma suya que era como una puerta que se cerraba por dentro. Y los dos nos fuimos a dormir en silencio y con esa presión fea en el pecho de las palabras que sobran y las que faltan. Y tuvimos la mañana siguiente, cuando él se despertó antes que yo y puso el café y se sentó en la mesa y escribió, en papel, siempre en papel, lo que no había podido decir en voz alta, que tenía miedo de que yo me cansara de él, que a veces sentía que no sabía cómo ser la pareja que alguien necesita, que la costumbre de estar solo era difícil de desaprender. Lo leí sentada en la cocina con el café caliente entre las manos y los ojos húmedos, y le respondí de viva voz, en voz alta, mirándolo, que no me iba a cansar, que aprender juntos era parte de lo que estábamos haciendo, que el hecho de que pudiera escribirme eso en un papel ya era más de lo que muchas personas eran capaces de hacer. Y hubo días buenos, muchos días buenos, los domingos en el mercado, eligiendo qué cocinar esa semana como si hubiera algo muy importante en juego. Las noches en que leíamos en el mismo sofá en silencio, con los pies entrelazados, y el único sonido era el de las páginas pasando. Las tardes en que él me enseñaba a leer planos y yo le explicaba por qué ciertos colores funcionan juntos y otros no. Y los dos terminábamos hablando de percepciones y emociones y de cómo el espacio que habitamos nos cambia sin que nos demos cuenta. Me mostró sus bocetos, no los planos técnicos, sino los cuadernos personales donde dibujaba sin cliente y sin encargo. Ciudades imaginarias, edificios que no seguían ninguna lógica constructiva, pero que tenían una belleza extraña, como sueños con estructura. Nunca se los había mostrado a nadie. Yo le mostré los proyectos fallidos, las identidades de marca que había diseñado y que el cliente había rechazado, y que a veces yo consideraba mis mejores trabajos precisamente porque no habían sido filtrados por el gusto de nadie más. Los guardaba en una carpeta que no abría casi nunca. «Este es extraordinario», dijo, con el portátil abierto, mirando uno que era para una librería pequeña que al final había cerrado antes de lanzar su imagen. ¿Por qué nunca lo usaste para nada? Porque nadie lo quería. Eso no significa que no sea bueno. En diseño, si nadie lo quiere, no cumple su función. Me miró. ¿Eso es lo que crees de verdad? Dudé. Es lo que me enseñaron. Y yo me enseñaron que un edificio tiene que ser funcional antes que bello. Tardé años en entender que esa no es una verdad, sino una jerarquía arbitraria. Lo pensé mucho tiempo después. En noviembre me presentó a su hermana. No lo había planeado, al menos no con aviso. Me llamó un sábado por la mañana para decirme que su hermana Luisa estaba en Madrid por trabajo y que iba a comer con ella, y que si quería podía acompañarlos. Lo que me pareció significativo no fue la invitación en sí, fue el hecho de que lo dijera como algo normal, sin hacer de ello un gran momento, sin ninguna de las capas de significado que suelen rodear ese tipo de presentaciones. Solo, mi hermana está aquí, ¿quieres venir? Luisa era 3 años menor que él, más expresiva, más inmediata, con una energía que llenaba los espacios donde él dejaba huecos. Se parecían en los ojos y en la forma de escuchar,
esa atención completa que ponían en la gente. Me estuvo observando durante los primeros 20 minutos con una discreción que no engañaba a nadie y que yo fingí no notar. Después, cuando Nicolás fue al baño, me miró directamente. Llevaba 2 años sin presentarme a nadie, dijo. No supe qué responder. No lo digo para presionarte, continuó. Lo digo porque quiero que sepas lo que significa. Lo sé, dije. ¿Sí? Sí. Me estudió un momento, asintió como si eso fuera suficiente. Diciembre trajo el frío de vuelta y también la primera crisis real. No fue una discusión, fue algo más silencioso y por eso más difícil. Nicolás recibió una oferta de trabajo en Lisboa, un proyecto grande de los que no se rechazan fácilmente. La rehabilitación de un edificio histórico en el Chiado para convertirlo en un espacio cultural mixto. 6 meses mínimo, posiblemente 1 año. Me lo contó una noche sentado a la mesa con esa manera suya de dar las noticias importantes, directo, sin rodeos, mirándome a los ojos. Es una oportunidad muy importante, dijo. Lo sé, respondí. No sé qué hacer, lo miré. ¿Qué es lo que no sabes? No sé si irme es traicionar algo. Y no sé si quedarme por las razones equivocadas tampoco es traicionar algo. Me quedé callada un momento. ¿Qué son las razones equivocadas? Quedarme porque tengo miedo de lo que pasaría con esto, contigo. ¿Y si te vas? ¿Qué pasa con esto? No lo sé, por eso estoy hablando contigo. Respiré. Nicolás. Llevo 9 meses viviendo en el mismo edificio que tú. Trabajo desde casa por definición. Mi vida no está atada a esta ciudad de una forma que no se pueda negociar. Tardó un momento en procesar lo que había dicho. No te estoy pidiendo que vengas conmigo, dijo con cuidado. No dijiste eso, pero tampoco lo descartaste. Silencio. Tienes tus proyectos aquí, dijo. Tengo mis proyectos en el portátil, que funciona en Lisboa igual que en Madrid. Valentina. No te estoy pidiendo que me pidas que vaya. Te estoy diciendo que si estás tomando esta decisión asumiendo que ir significa perder esto, quizás estás tomando la decisión con información incompleta. Se quedó mirándome durante mucho tiempo. ¿Querrías ir? Era la pregunta directa, la que habíamos estado rodeando. No lo sé todavía, dije, siendo honesta. No te voy a decir que sí o que no ahora mismo, porque no quiero decirte lo que crees que quieres escuchar. Necesito pensarlo también. De acuerdo. Pero lo que sí te digo es que no tomes la decisión sobre el proyecto basándote en mí. Tómala basándote en ti. Y después hablamos de las 2 decisiones por separado. La semana siguiente fue extraña. No fría exactamente, pero con una tensión de fondo que los 2 notábamos y ninguno nombraba directamente. Me pasé 3 días pensando en la pregunta que él me había hecho y que yo también me estaba haciendo a mí misma. ¿Querría ir? Llamé a mi madre. Le expliqué la situación sin entrar en todos los detalles. Ella me escuchó en silencio y cuando terminé dijo: ¿Tienes miedo de ir o tienes miedo de irte por él? La diferencia era pequeña pero enorme. Las 2 cosas, admití. El miedo de ir puedes trabajarlo tú sola. El miedo de irte por él es diferente. Eso depende de si confías en lo que tienen.
Lo pensé durante otros 2 días. El jueves por la noche le dejé una nota. Era corta, decía: confío en lo que tenemos, quiero ir, pero necesito que sea nuestra decisión, no solo tuya. V. Al día siguiente no hubo nota en respuesta. Él tocó a mi puerta. Cuando abrí, tenía en la mano un plano doblado. Lo abrió sobre la mesa de mi comedor. Era el plano del edificio de Lisboa, las plantas, los alzados, los espacios que todavía existían solo en papel. Este es el proyecto, dijo. Quiero que lo veas antes de decidir nada. Lo estuve mirando durante varios minutos. Había algo en aquel edificio, en la forma en que los espacios se abrían unos hacia otros, en la proporción de las ventanas, en la manera en que la luz del exterior parecía parte del diseño, aunque todavía no existiera, que me dijo más sobre Nicolás que muchas conversaciones. Es precioso, dije. Es solo el comienzo. Hay mucho que no sé todavía. Eso es lo mejor de los comienzos. Me miró. ¿Eso es un sí? ¿Es un sí? Sendia. Lisboa es una ciudad que huele a sal y a historia. Llegamos en febrero con 2 maletas cada uno y una planta que Nicolás se había empeñado en llevar desde Madrid porque decía que no podía dejarla en el apartamento vacío. La planta sobrevivió el viaje. El apartamento nuevo era más pequeño que los de Madrid, pero tenía una terraza con vistas al Tejo y paredes del color de la cal. Me enamoré de la ciudad en los primeros 3 días, de la forma en que las calles suben y bajan sin ninguna lógica aparente, de la luz de la tarde que lo hace todo más dorado, de los tranvías amarillos y el olor del mar mezclado con el café de las pastelerías. Nicolás trabajaba durante el día en el edificio del Chiado y yo trabajaba desde casa con los clientes de Madrid, y a mediodía él venía a comer si podía y si no, yo le llevaba algo y me quedaba un rato viendo cómo el edificio iba revelando sus capas, los ladrillos detrás del yeso, las vigas de madera que habían sobrevivido siglos, las habitaciones que ya no eran habitaciones, pero guardaban todavía la forma de haberlo sido. ¿Sabes lo que más me gusta de la rehabilitación? Me dijo un día, mientras caminábamos entre los andamios. ¿Qué? Que no estás borrando el pasado, estás hablando con él. Le preguntas, ¿qué quieres seguir siendo? ¿Qué ya no puedes ser? ¿Qué necesita este tiempo nuevo que el tiempo viejo no tenía? Me detuve a mirarlo. ¿Sabes que estás hablando de mucho más que de un edificio? Me miró un momento y luego se rió. Una risa genuina, espontánea, de esas que a él le salían pocas veces, pero cuando salían iluminaban toda la habitación. Sí, dijo, lo sé. Hubo una noche en Lisboa, a finales de marzo, que guardo como una de las más claras de mi memoria. Habíamos subido a la terraza después de cenar con una botella de vino que alguien nos había regalado y que habíamos estado dejando para alguna ocasión especial. No había ninguna ocasión especial esa noche. Era martes. Nicolás había tenido un día complicado con el cliente. Yo había entregado un proyecto que me había costado más de lo habitual, pero estábamos ahí, en la terraza, con el Tejo brillando a lo lejos y Lisboa extendiéndose hacia todos lados, y él dijo, ¿crees que la gente que es feliz lo sabe en el momento o solo lo entiende después? Pensé en la pregunta un rato. Creo que depende de cómo hayas aprendido a estar presente.
dije, si has pasado mucho tiempo esperando que las cosas buenas se rompan, cuesta trabajo quedarte en ellas sin irte ya mentalmente a cuando se terminen. Sí. ¿Estás siendo feliz ahora mismo o estás ya pensando en cuándo se va a terminar? Me miró. Estaba pensando en cuándo se va a terminar y me di cuenta, por eso pregunté. ¿Y ahora? Larga pausa. Ahora estoy aquí. Apoyé la cabeza en su hombro. Él pasó el brazo por mis hombros. El tejo seguía brillando. Vuelvo al principio, a la voz con la que empecé esta historia. Cuando dije que hay personas que llegan como el invierno, no lo decía como una metáfora bonita. Lo decía porque es verdad que Nicolás Vega llegó a mi vida en un momento en que yo estaba empezando de cero, con las manos vacías y el pecho lleno de preguntas que no sabía cómo hacer. Y es verdad que durante un tiempo, quizás más del que quiero admitir, no supe si lo que había entre nosotros era real o si era el tipo de historia que solo funciona porque los dos estábamos lo suficientemente rotos como para encajar los pedazos. Pero el amor real no te lo demuestra el primer momento. Te lo demuestra el momento en que eliges quedarte aunque tienes miedo. El momento en que dices la verdad aunque preferirías no decirla. El momento en que aceptas que alguien te vea en tu versión menos editada y no salir corriendo. Nicolás terminó el proyecto de Lisboa en diciembre, 14 meses después de haber llegado. El edificio del Chiado abrió en enero y cuando entré por primera vez al espacio terminado, con la luz entrando por las ventanas que él había diseñado exactamente para capturar esa hora del atardecer, y los ladrillos del siglo XVI hablando con el acero y el vidrio del presente, supe que había estado viendo algo de él mucho antes de que él me lo dijera. Su forma de hacer arquitectura y su forma de amar son la misma cosa. Honrar lo que estuvo antes mientras construyes algo nuevo. No borrar las grietas, sino aprender a trabajar con ellas. Y yo, que pasé mucho tiempo creyendo que era mejor empezar de cero que cargar con el peso de lo que había sido, aprendí de él que empezar de cero no significa borrar. Significa entender qué quieres conservar. ¿Qué pasó después? La gente siempre quiere saber qué pasó después. Seguimos en Lisboa 6 meses más. Después volvimos a Madrid, al mismo edificio, aunque esta vez a un apartamento más grande en el piso 5, con una cocina con ventana y un cuarto que convertimos en oficina compartida, que a veces es funcional y a veces es un campo de batalla creativo. Luisa viene a visitarnos cada 2 meses y siempre termina siendo ella quien cocina porque dice que los dos somos un peligro. Mis amigas de Madrid, que pasaron un año pensando que me había vuelto loca por irme a Lisboa, ahora dicen que fue lo mejor que podría haberme pasado. Eso es lo que hace el tiempo. Convierte las decisiones valientes en decisiones obvias en retrospectiva. Las notas no desaparecieron del todo. Todavía a veces me encuentro un trozo de papel en la cocina con una observación sobre algún libro que ha terminado de leer, o yo le dejo uno con algo que no sé cómo decirle de otra forma. Es nuestro idioma privado, el primero que aprendimos juntos. No veo razón para dejarlo. Y sí, tengo miedo todavía. A veces, esa parte no desaparece.
El miedo de perder algo que vale la pena sigue ahí, pero ya no me paraliza de la misma forma, porque he aprendido, y él me enseñó esto sin querer, que el miedo y el amor coexisten, no son opuestos. El miedo, en realidad, es una forma de medir cuánto te importa algo. Si no tienes miedo de perderlo, quizás no lo valoras suficiente. Y si has llegado hasta aquí, gracias. No sé si esta historia se parece a la tuya. Quizás nunca viviste en el piso 7 de un edificio gris en Madrid. Quizás tu historia empezó de una forma completamente distinta, con otras personas, en otro lugar, con otras palabras. Pero si alguna vez te cerraste por miedo cuando querías abrirte, si alguna vez elegiste el silencio cómodo en vez de la verdad incómoda, si alguna vez miraste a alguien y pensaste, esto podría ser algo y luego encontraste 100 razones para no creerlo, entonces quizás sí se parece un poco a la tuya. El silencio guarda muchas cosas. Guardar el amor en él a veces es la mayor valentía,